Muy bien, vamos a tener un momento de oración. Eterno Dios y nuestro Padre Celestial, es nuestro privilegio, Señor, poder utilizar el medio de la oración. Tú lo estableciste, Señor, como este glorioso puente entre, entre tu trono y tus hijos aquí en la tierra. Podemos clamar a ti y clamamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, dándote gracias por la salvación de nuestras almas, por el sacrificio vicario del Señor Jesús, por su sangre preciosa que fue derramada, Señor, para hacer posible nuestra redención. Te damos gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por tu iglesia, por tus hijos, todos aquellos que, Señor, hoy se comunican para tener este momento de meditación, de estudio en las Santas Escrituras, y humildemente te pedimos tu unción sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a comentar, sobre lo que vamos a leer. Aquellos que vayan o estén tratando de comunicarse, Señor, hazle posible esta, esta comunicación, Señor. Gracias por este momento. A ti damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Hemos cubierto capítulo 12, capítulo 13. Hay una porción del capítulo 13 que no hemos terminado. No quisiera pasar tanto tiempo en esto. Realmente me siento un poco inquieto porque quiero llegar al tiempo presente. Es lo que yo creo que es lo más importante de esta clase, pero es como el que va a ir a cierto lugar y claramente tiene ese lugar en su mente, pero para llegar allí tiene que hacer paradas en otros lugares. Para ir a una ciudad a veces hay que pasar por pequeños pueblos. Y lo que estamos haciendo aquí con el libro de Apocalipsis, comenzando con la historia de la iglesia en el capítulo 12 y el levantamiento de la apostasía, después el levantamiento de la bestia católica, la primera bestia que sale del mar, después la segunda bestia que sube de la tierra, que tiene que ver más bien con el sistema protestante, y hago la aclaración de que hay denominaciones que no quieren ser clasificadas como protestantes, pero lo son porque el trasfondo de ellos viene de ahí. Entre estos grupos que no quieren que los clasifiquen como protestantes son los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia del Cristo científico, más conocida como la iglesia científica cristiana, la iglesia unitaria, y así hay otros también, los adventistas del séptimo día. Ellos no quieren que se clasifiquen como protestantes, pero lo son por su fundamento, porque todos sus líderes salieron de esos movimientos y ellos formaron y edificaron lo que llegó a ser sus propias denominaciones después. Así que todo eso está cubierto por la segunda bestia, porque es imposible realmente que pueda haber un capítulo de la Biblia dedicado a cada religión, de la misma forma que bajo el dragón hay tantas religiones paganas que no podemos dedicar, o Dios no creyó necesario dedicar porciones bíblicas para tratar con cada religión pagana. Eso lo tenemos que entender, porque si no, tendríamos que cargar la Biblia en un camión.
Entonces, ya que eso no es posible, tenemos que saber que dentro del paganismo hay muchas religiones diferentes, con diferentes creencias, pero lo que los clasifica a ellos es la creencia en diferentes dioses. Lo mismo ocurre con el sistema católico, que aunque muchos creen que la Iglesia Católica es una, hay diferentes variantes o diferentes divisiones dentro del mismo catolicismo. Está el catolicismo más conocido como la Iglesia del Este, que es la Iglesia Ortodoxa en Rusia, la Iglesia Ortodoxa en Grecia, sí, pero todos vienen vienen de la misma fuente. En el protestantismo, pues existe lo mismo. Así que no vamos a tomar mucho tiempo para esto, pero sí queremos hacer énfasis acerca de esta segunda bestia protestante, que la vamos a clasificar manteniendo en mente lo que ya yo dije. En el versículo 13 dice, estamos en el capítulo 13, en el versículo 13. Vuelvo a repetir o a recordarle cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Háganlo, por favor. Dice, también hace grandes señales, no que hace señales, sino que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso nos Nos ayuda ayuda a a poder entender cómo es que que no siempre es posible explicar las manifestaciones grandes que ocurren en varias creencias protestantes, llamadas sanidades. Hoy en día ya se han ido más allá, como por ejemplo empastar dientes con oro, una cantidad de trucos, que son trucos que inclusive los han visto como ellos pueden engañar a la gente, hacer crecer una pierna más que la otra para emparejarla, para que la persona no esté cojeando. O sea que estos son cosas que se hacen y hay una forma de hacerlo. Y lo mismo las caídas en el suelo, que con solamente el movimiento de la mano, cientos y hasta miles de personas en estadios caen, y ellos ven esto como una manifestación de Dios. Recordemos que este sistema, como dice aquí, hace grandes señales, y nos dice la palabra de Dios allá en Mateo 24, donde Cristo dijo que vendrían muchos falsos cristos, que harían señales de tal manera que, si fuera posible, engañarían inclusive a los escogidos. Así que mantengamos en mente que esto es sencillo, porque se dice muchas veces, pero quizás no siempre da en el blanco o en la diana. Y es que hay cristianos ingenuos que cuando ven señales hechas, ellos son fácilmente guiados, y enseguida ellos creen de que eso es una manifestación de Dios a través de esta persona. Y eso es peligroso cuando nosotros seguimos señales. Yo me recuerdo hace muchos años, estábamos teniendo un servicio de bautizo en un lago, y cuando íbamos a comenzar a bautizar, unas nubes negras se manifestaron y era una tormenta grande, y yo oré al Señor en voz alta, pidiéndole a Dios que nos permitiera hacer el bautizo sin esa tormenta. Dios, en su misericordia, hizo que la tormenta pasara por encima de nosotros. No pasó nada. Entonces alguien que estaba allí, que no llevaba mucho tiempo y que se iba a bautizar, dijo estas palabras: verdaderamente el hermano Figueroa es un hombre de Dios.
Cuando yo vi eso, yo dije, oh, eso está mal. Está mal porque cuando alguien cree en un ministro por señales, cuando venga otro haciendo otra señal, van a seguir también. Por lo cual quiere decir que no debemos seguir a nadie, a ningún líder, por causa de señales que esa persona pudiera llevar a cabo. El Señor nos ha dicho que bienaventurados los que no ven y creen, porque tenemos la palabra de Dios, la cual el apóstol Pedro dice en su epístola, es más segura que toda señal. Recuerden que el diablo hace señales. Recuérdense que los magos de Egipto copiaron algunas de las plagas que Moisés hizo o llevó a cabo. Así que las señales nunca deben ser el punto de referencia para nosotros. Siempre tenemos que poner nuestra confianza en lo que dice la palabra escrita, respaldada por el Espíritu de Dios. Quiere decir, hermano Alex, que el problema que tenemos ahorita es que entre más señales hacen los pastores, y ellos han ido creciendo las señales de inventando cosas para ser mejor que los otros, ¿verdad? ¿Cómo no? Me imagino. Sí, aquí los hay que hacen, por ejemplo, traen unos pequeñitos piscinas plásticas como de 4 o 5 metros de agua y entonces hacen pasar a las personas por esa agua diciendo que esa es agua bendita del río Jordán. Wow. Eso ocurre no muy lejos de donde estamos nosotros. Lo mismo de pomitos de aceite, que es aceite producido de las aceitunas de Getsemaní y así diferentes cosas. Entonces, la palabra profética, vuelvo a repetir, el apóstol Pedro nos advierte, inclusive cuando él habló del testimonio de la transfiguración de Jesús en el monte, cuando él se refirió y dio el relato de lo que había pasado, él dijo, pero tenemos una palabra más segura, a la cual hacéis bien en dar atención. Es la Amén, palabra, amén. Amén, correcto. la palabra es el testimonio de Dios. Gloria a Dios. Ahora, Gracias a Dios. aquí en este versículo 16 dice que hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto no es una marca literal. Esto es una marca como aparece en el libro de Ezequiel, donde la frente es utilizada como la mente y la mano derecha sigue siendo la señal de compañerismo, como el apóstol Pablo habló acerca de esto cuando él habló de cuando él llegó a Jerusalén. El apóstol Pedro y los demás que lo aceptaron a él le dieron su mano derecha como señal de compañerismo. Entonces, los que reciben la marca en la mano significa aquellos que tienen comunión con estos sistemas o aquellos que en sus mentes han aceptado a estas creencias, porque recuerden que antes de que estas cosas o estas doctrinas lleguen al corazón, tienen que pasar primeramente por la mente. Tienen que pasar aquí por nuestra mente. Y esa es la razón por la que usted tiene tantos problemas con los religiosos cuando usted quiere hablar con ellos, cuando entra el argumento, porque ellos están sellados en sus mentes con esas creencias. Y no basta simplemente argumentar o entrar en discusión, porque es una batalla de espíritu. Entonces, Amén. si no hay ninguna pregunta concerniente al capítulo 13, queremos dar paso al capítulo 14, pero no quiero que quede. Yo sé que hay cosas que no se han cubierto en el capítulo 13, como yo diría, totalmente, porque nunca terminaríamos en este año si fuéramos versículo por versículo, palabra por palabra. Pero si hay alguna duda generalizada
generalizando hasta lo que hemos tocado desde el capítulo 12 y el capítulo 13, yo agradecería que me lo hicieran saber o algún comentario para poder dar paso al capítulo 14. Pues no queremos dejar algo. Hermana Conchita. Hermano Alex, del versículo 3, donde dice que la herida de la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuál es esa herida? ¿A qué se refiere? Esa herida fue la que bajo el reinado del Papa, que en ese momento no me recuerdo ahora el nombre, tiempo de Lutero, la reformación protestante recibió, mejor dicho, le dio una herida muy fuerte al catolicismo, que casi no lo destruye por completo, pero hubiera sido muy difícil que se levantara otra vez. Pero la Iglesia Católica tuvo que hacer reformas varios años después, porque no quisieron hacer los cambios enseguida, para no decir que Martín Lutero y los reformadores tenían la razón. Ellos se demoraron, pero después comenzaron a hacer algunas reformas y dejaron de estar vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran como regalos de perdón de Dios para los familiares que estaban en el purgatorio. Entonces estas indulgencias se vendían, y cuando personas llegaban, sacerdotes llegaban a ciertos pueblos con un cofre, decían que tan pronto el sonido del oro o de la plata se oyeran en el fondo, ya ese familiar podía salir en parte del purgatorio, y también ellos compraban perdón para los pecados que estaban planeando cometer. Entonces eso fue algo que se predicó muy fuerte, pero después ellos comenzaron a reformar eso hasta que ya hoy no existe. Hoy lo hacen de otra manera. Gracias, hermano. Pero esa herida fue sanada después. Gracias. Esa herida fue sanada porque el protestantismo comenzó a tener bastante comunión con el catolicismo, hasta que hoy en muchos lugares ya hay prácticamente una hermandad. Los católicos le dicen a los protestantes nuestros hermanos. Es cierto. ¿Alguna Gracias, otra pregunta? Bendiciones, hermano Alex. Sí, hermano Fry. Quiero confirmar algo. En el verso número 15, que nos habla de la imagen de la bestia. De la bestia. Está hablando sobre la segunda bestia, el falso profeta. Sí, bueno, a la segunda bestia yo expliqué esto, bueno, lo mencioné en la clase pasada. Se le llama la segunda bestia, se le llama la imagen de la bestia, y se le llama el falso profeta. El falso profeta porque nos dice que la segunda bestia se parece a un cordero, pero habla como un dragón. Y la señal de un falso profeta es que se parece a un verdadero profeta. La imagen es porque el sistema protestante realmente es como una imagen del catolicismo. El catolicismo tiene un papa, el protestantismo tiene varias papitas, sean fritas o hervidas, pero son papitas. Son cabezas de esas denominaciones, y ellos son quienes dirigen estos sistemas, y la forma de recibir a sus miembros se parece en cierta manera. El católico es aceptado como tal cuando es bautizado, cuando es un infante. En el protestantismo, pues todo depende. Si usted dice que acepta a Cristo, posiblemente sin arrepentimiento, y escriben su nombre en un libro de membresía, y la persona posiblemente ni sabe lo que es un verdadero arrepentimiento. Es una imagen, o sea, una falsa, yo diría, una falsa etiqueta
un falso, no sé si la palabra correcta es pasaje o boleto para ser salvo. Es una imagen, es otra religión, es una religión más que la une realmente al dragón, porque la bestia primera recibe la autoridad del dragón. La imagen de la bestia o la segunda bestia recibe autoridad de la primera bestia, porque los países que habían sido católicos se convirtieron en naciones protestantes, y vemos que es el mismo espíritu cambiando de disfraz. Sigue cambiando de disfraz hasta el día de hoy, porque vamos a ver que el dragón está vestido todavía hoy con otro disfraz, y cada vez ese disfraz es más engañoso, se parece más al evangelio, y yo siento, esta es mi opinión, basada en lo que yo entiendo de la palabra de Dios, que cristianos que no tengan un sentido agudo de lo que es el discernimiento, posiblemente se engañen o estén viviendo una vida no muy convencidos de lo que creen, pero que están entre nosotros, quizás por causas de familiaridad, amistad, por razones históricas, pero en sí no conociendo verdaderamente la doctrina del Nuevo Testamento, de lo que sé. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, pero muy peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Como cuando el pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, había una cantidad de, eran cientos de miles de extranjeros que no eran hebreos, que ellos eran de otros países que estaban también esclavizados en Egipto y salieron cuando tuvieron la oportunidad. Fue como decimos nosotros, un chance que tuvieron, una oportunidad. ¿Algo más? No tengan pena. Vamos aquí porque si no quedan Hermano, interrogantes. yo quería decir algo con respecto a lo que usted estaba diciendo ahora, de personas que muchas veces están en medio de nosotros y que muchas veces ellos no conocen verdaderamente la doctrina. Y eso se puede ver en personas que muchas veces están dentro de nosotros, se apartan por razones X, para no mencionar ninguna, y rápidamente se buscan una cueva religiosa. Ahí es donde se ven que realmente no conocieron verdaderamente la doctrina, porque es difícil que una persona que conozca la doctrina vaya a meterse en una cueva religiosa. Exactamente. Eso es difícil. Y ellos seguirán para el mundo, pero no se meten en una cueva religiosa porque saben a lo que se están exponiendo. Sí. Hermano, la cita, yo creo que no la aceptan. Y hay quienes La conocen, no la aceptan. Hay quienes, por ejemplo, ya no están en congregaciones de la Iglesia de Dios, pero ellos defienden la Iglesia de Dios por causa de su historia. Es un asunto histórico, no por un asunto doctrinal. Es por un asunto de historia, de cariño, les gustan los signos, recuerdan aquellos tiempos y demás, pero ya la doctrina realmente, yo siempre he creído que la doctrina no es una cosa, no es una creencia que tenemos en nuestra mente. La doctrina es algo que se hace parte de nuestro corazón. Escribiré mis leyes en vuestros corazones. Es parte de nosotros. Y como es parte nuestra, la podemos identificar cuando hay algo que no viene de acuerdo a la doctrina. ¿Entendemos eso? Porque en todo caso o toda situación que ocurra tiene que ser tratado con la doctrina bíblica. Un ejemplo.
muy sencillo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que hay dos obras de gracia que tienen que ver con el pecado del hombre, el que hereda y el que practica. Sabemos que en esa primera obra, vamos a llamar la obra de gracia, los pecados cometidos, nuestros pecados cometidos, todos son borrados, somos redimidos de todo lo que nosotros hicimos por primera vez con entendimiento, pero todavía queda la raíz con la que Pablo dice, todavía sois niños, por lo tanto sois carnales. Ok, entonces vamos a suponer que alguien es salvo una vez que entiende lo que es la segunda obra de gracia y se da cuenta, no porque se predique, sino porque siente dentro de sí de que tiene esa necesidad. Porque si no se siente la necesidad, entonces no podemos usar la fe para buscarlo o para reclamarlo. Porque no podemos tener fe en lo que no entendemos. Esto no es como el que está en un puente y dice, bueno, yo no sé lo que es la santificación, pero yo la quiero, me voy a quedar. No, 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 eso no puede ser así. Tenemos que saber por qué la necesitamos. Y sentir en nosotros esa lucha, ¿no? Que existe cuando el Espíritu Santo no ha tomado total, completo control de nosotros. Entonces, vamos a suponer que alguien ha tenido estas dos obras de gracia. Ha sido justificado de sus pecados, ha sido santificado por el Espíritu de Dios. Ok, y entonces cae en pecado. Se aparta. Bueno, esta persona que se aparta, ahora el tiempo no es importante. 6 meses, 1 año, 2 años. Regresa, ¿no? Regresa. Entonces se arrepiente. Gloria a Dios, se arrepintió de su pecado. Gracias al Señor. Y ahí se quedó todo. Gloria a Dios, el hermano regresó, se ha arrepentido. Un momento. ¿Y la doctrina qué dice? Esa persona no necesita ser llena con el Espíritu Santo otra vez. Sí. Hacer las primeras obras otra vez. Entonces, por eso dije que cada situación que ocurre tenemos que tratarla con la doctrina. Amén. Porque hay cosas que se nos pueden escapar, se van. Entonces comenzamos a hacer preguntas, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque no tratamos los asuntos con la doctrina, con lo que enseña la palabra de Dios. O se nos escapa, se resbala de nuestras manos, se nos va y no aplicamos la palabra de Dios a ciertos asuntos porque creemos que con haber hecho una parte, y yo estaba dando, creo que fue, sí, la clase del miércoles, que estábamos hablando acerca de la formación de una nación santa en relación al padre de Abraham, Taré, que salió de Mesopotamia con Abraham, con la idea de ir a Canaán, pero llegó a Taré y se quedó, llegó a Terán y se quedó ahí. Y no siguió, se quedó ahí y nos dice la palabra que ahí murió. Entonces yo estaba hablando acerca de los casi ahí, casi dentro de la voluntad de Dios, cerca pero no llegué. Cuando muchas veces nosotros dejamos las cosas a media. Fui pero no lo completé. Entonces hay un peligro en eso porque cuando eso ocurre la voluntad de Dios no se manifiesta. Entonces Dios no nos da lo que nosotros queremos o lo que necesitamos, y como no lo obtenemos, nos frustramos. La incredulidad trabaja en nosotros. La tibieza espiritual trabaja. El apetito espiritual disminuye. Y todo es por no haber hecho las cosas conforme al modelo. Imagínense si Noé se olvida de poner un tapón
en una de las tablas del arca. Hay un famoso corredor, eso tiene un nombre, ahora no, yo no veo las carreras de caballo, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo se llaman los que corren, los que se montan en los caballos para correr? Jockey se llama en inglés. ¿Hipódromo? Pues el Jockey. hipódromo es el lugar. Un Un jockey, sí, pues eso es en inglés. Jinete. El jinete es cualquiera. Un jinete es cualquiera que se monta en un caballo. Pero para ser un jockey, así como es el hermano Abdel, ya eso es una cosa ya especial. Eso es. Pero tiene un nombre. Bueno, este hombre famosísimo, corriendo o usando uno de los caballos más famosos que existía en ese tiempo, perdió esta carrera. Y cuando hicieron la investigación, que por qué, es porque en una de las herraduras del caballo, uno de los clavos no había quedado bien puesto. ¿De qué nos está diciendo eso? De que tenemos que hacer la obra completa. ¿Qué pasaría a un avión si no lo examinan bien? Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué tratamos las cosas de Dios en una forma tan chapucera? Somos tan cuidadosos con las cosas nuestras, que todo esté bien, que todo esté perfectamente bien de acuerdo a nuestro criterio. La que cocina trata de que todos los ingredientes estén ahí. El que está trabajando con el motor de un carro está seguro que todo esté donde debe ir, y somos muy cuidadosos con todas esas cosas. Pero cuando venimos a las cosas espirituales, no tenemos ese cuidado. Somos chapuceros. No somos cuidadosos como debiéramos ser. Y en ese descuido es que viene el problema por qué tantos llamados cristianos se desalientan en su carrera. Porque las cosas no van bien aquí. Y cuando las cosas no van bien aquí, entonces no podemos tratar las cosas que están allí correctamente. ¿Me entienden? Amén. Ahora, Amén. ahora algo que quieren decir, algo que quieren. Es que estoy atendiendo a dos monitores aquí. Sí, hermano Alex, de pronto me viene a la mente cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo. Sí. Si Moisés no hubiera respetado, ¿no?, las medidas que Dios le había dado para poder levantar ese tabernáculo, yo pienso que la presencia de Dios no hubiera entrado ahí en ese lugar. No hubiera venido, no. Hubiera quedado a media. Incluso las piezas, si una pieza nada más hubiera tenido 1 milímetro o 1 centímetro corrido del normal, las demás piezas no hubieran encajado. Es decir, la obra se hubiera parado. Y bueno, a mí me encanta el estudio del tabernáculo y creo que nosotros, el tabernáculo nos simboliza a nosotros también. Creo que nosotros debemos de dejarnos edificar como Dios dice en su palabra. Amén. Para que la obra pueda continuar y llegar a donde Dios quiere que llegue. Estoy de acuerdo. Hermano Marco. Hermano, una pregunta en cuanto a la santificación. Creo que es muy claro el mensaje en cuanto a nuestro carácter, que lo perfecciona, y nuestro espíritu. Mi pregunta es porque yo creo que todos nos hemos enfrentado a través de los años con personas que profesan ser salvas y santificadas. Y pues en ocasiones no se acepta a veces errores que se están cometiendo, y se puede caer en una actitud como de, pues sí, como de necedad o cierta arrogancia, o no reconocer que se están haciendo las cosas mal. A través de los años, o sea, me ha pasado y lo he visto, ¿no?, en diferentes lugares, ¿no?
Entonces, yo creo que muchas veces se dice que es por la personalidad de la persona o porque soy de tal apellido, ¿no? Dice, no, pues heredó el apellido de Padilla o Mendoza o González. Pero pienso yo que el Espíritu de Dios, aunque podamos estar cometiendo un error, en un momento dado nos hace reflexionar, recapacitar e inclusive pedir una disculpa para poder enmendar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos casos de personas que se les hace ver un error y se airan, o sea, se molestan y no lo aceptan y caen en actitudes, inclusive, pues, yo conozco personas que ni cristianas son y con un carácter más dócil, más tranquilas, para poder aceptar cuando se está cometiendo un error. ¿Qué es lo que sucede ahí con personas que profesan ser salvas y santificadas? Bueno, nosotros podemos profesar cualquier cosa. Nosotros podemos profesar como hacen los nazarenos, que creen en 3 obras de gracia: salvados, santificados y enteramente santificados. La iglesia de Nazareno cree en 3 obras de gracia. ¿Cuántas obras de gracia hay? Miles. Pero cuando lo traemos a lo que queremos realmente decir, en que hay 2 obras de gracia, pero a mí siempre me gusta aclarar 2 obras de gracia que tienen que ver con la condición pecaminosa del hombre. ¿Ok? Porque una obra de gracia Dios la puede manifestar con nosotros en ciertos momentos. Pero cuando estamos hablando de las 2 obras de gracia, a lo mejor no siempre se explica correctamente. Pero bueno, profesar, cualquiera puede profesar. Ahora, este es mi testimonio. Yo solamente puedo guiarme por las escrituras y también tengo que medir eso en mi propio caminar con Dios. Yo creo, de acuerdo a las escrituras, que cuando un hijo de Dios, cuando un hijo o un siervo de Dios o alguien a quien Dios usa, tiene un momento o tiene momentos donde pierde el control de lo que está diciendo y está hiriendo con su boca, sabiendo, yo creo que hay una necesidad de que esa situación sea tratada. Es muy difícil tratarlo. No es fácil, créanme lo que no es fácil. No es fácil porque yo he visto esos casos. Yo en mi ministerio, en pastorado, hermanos vinieron a mí a darme consejos, a darme ideas. Yo nunca me molesté. No, ¿por qué me voy a molestar? Si nos podemos ayudar los unos a los otros. Yo no lo conozco todo. Yo no lo entiendo todo. Amén. Yo soy un ser humano, yo puedo cometer errores, pero si los cometo y alguien me llama la atención, no es para que yo me enfade y mucho menos que yo lo tome como algo personal, como un agravio. Simplemente se arregla, se corrige. Eso no me va a quitar a mí, a mi reputación. Eso lo que va a mostrar es que yo soy una persona humilde, que yo soy una persona que puede ser corregida. Hay de nosotros si no podemos ser corregidos. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no podemos ser corregidos? ¿Somos nosotros Dios? El único que no puede ser corregido es Dios. Así es. Amén. El Señor Jesucristo. Pablo tuvo que corregir a Pedro. E inclusive le dijo, te estás portando como un hipócrita. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se enfadó. Pedro le dijo,
Un momento, tú llegaste después que yo. Pedro aceptó la reprensión. ¿Qué pasó cuando Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo acerca de Juan Marcos? Que Pablo le dijo a Bernabé, no, a Juan Marcos no lo quiero conmigo porque ya él nos falló una vez y no puede fallar la segunda vez. Y Bernabé le dijo, no, pero vamos, porque Juan Marcos también era el sobrino de Bernabé. Y entonces dice la escritura, hubo tal desacuerdo, no quiere decir que fue grande, entre ellos dos, que se pusieron de acuerdo. Aquí es cuando uno se pone de acuerdo a estar en desacuerdo. Entonces le dijo, llévate tú a Juan Marcos contigo y yo voy a seguir por acá. Después él se fue con Silas. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, lo que ocurrió fue que Juan Marcos maduró en su experiencia, maduró espiritualmente, y eso le envió un mensaje después de pasar un tiempo al apóstol Pablo de que Juan Marcos realmente había tenido una experiencia con el Señor, y le dice cuando él escribe la carta a nombre, creo que fue a Timoteo, le dice, envíame a Juan Marcos. Ahora lo pide, que me es útil en el ministerio. Entonces pueden haber desacuerdos, y pueden haber, como yo diría, momentos no de censura, sino de reprensión, pero todo esto se puede hacer en el amor de Dios sin comprometer la verdad. Y no es razón para tomarlo de una forma personal. Es un agravio que me han hecho a mi persona. No. Si Cristo nos dice en el libro de Filipenses que él tomó en poco su reputación, por lo que la gente pudiera pensar de él. Entonces, cuando alguien tiene un momento, porque hay que hacer una diferencia cuando hay ya una, ¿cómo yo diría? Cuando hay una... Patrón. Cuando hay un patrón. Porque hay quienes tenemos patrones, ¿no? Un patrón para en nuestra forma de ser. Ok, pero en un momento dado, cualquiera de nosotros podemos cometer el error de quizás levantar la voz en el momento que no debimos, o de haber mirado de una forma incorrecta, pero eso se corrige fácilmente diciendo, no debí, perdóname, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Hay una diferencia entre errores y carnalidades. Y tenemos que saber diferenciar. Ahora, ¿cómo tratar con esos personajes o esas personas? Eso es bastante difícil, porque no todos, especialmente si la persona tiene complejo de líder, si la persona tiene complejo de ser alguien a quien se debe respetar, y yo creo que el respeto no hace exento a una persona de ser reprendida. Podemos reprender y podemos respetar a la vez. Yo nunca le he faltado respeto a nadie en mi ministerio. ¿He reprendido personas? Definitivamente. ¿Les he gritado? No. Porque la Biblia me enseña a mí, reprende. Pero yo no tengo que levantar la voz, yo no tengo que ponerme rojo aquí en el cuello, yo no tengo que amenazar, yo no tengo que usar quizás expresiones que no son lo que yo clasificaría como expresiones santas delante del Señor, porque Jesús tuvo su momento, lo agarró aquel látigo, ¿se recuerdan? Y limpió la casa, limpió el templo de Dios de los cambistas y volcó. Hay que tener fuerzas, porque muchos creen de que, por ejemplo, cuando Jesús entró en el atrio del templo, lo que había eran 4 o 5 mesitas.
allí había una cantidad de mesas y habían hasta vacas, habían ovejas, habían diferentes tipos de jaulas con palomas, dinero que se cambiaba, basura, estaba aquello, parecía una, yo no sé cómo en Cuba o en otros países de América Latina le dicen a eso, como si fuera una plaza lo que había allí, de comida y animales y el mal olor, imagínense. Y Jesús se llenó de ira santa y comenzó a volcar todo aquello. Ningún discípulo lo ayudó, lo cual me enseña a mí que Jesús era bastante fuerte, porque para volcar todas aquellas mesas una tras otra, ¿no? Sí. Y, Tiene poder. y abrir los corrales, porque había corrales allí, abrir aquellos corrales, dejar que las ovejas salieran y que los cabritos salieron y todo aquello lo hizo él allí. Y entonces los discípulos se recordaron de lo que decía la palabra de Dios: el celo de tu casa me consume. Y le dijo a ellos: ustedes han hecho de mi casa Cueva de ladrones. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías, también habló de eso. Así que, hermano, la pregunta es muy interesante, pero no es fácil de contestar. Todo depende de la persona a quien se le reprende y de la persona que reprende. Sí. Hermano Alex, ¿sí? En la pregunta que hacía el hermano Marcos y lo que usted está explicando con respecto a Jesús y el látigo, acabamos de aprender que Jesús no atacó a las personas, no, sino que atacó con el látigo a las estatuas que estaban ahí y a los atrios y a todo a los animales que tenían ahí para negocio, ¿verdad? No atacó a las personas, sino a los rituales de ellos. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Exactamente, hermano. Él no le dio latigazos a nadie. Amén. Bueno, ¿hay otra pregunta? Bueno, el tiempo se ha ido. Nosotros nos hemos ido con el tiempo. Muy bien. Vamos a saltar entonces. Perdón. No olvidemos que hubo una guerra. Yo mencioné eso ya. De 30 años. Entonces, el tiempo de esta bestia protestante comienza en el año. Esto sí es importante que ustedes lo pongan ahí, si lo quieren, para referencia. Aproximadamente en el año 1530. Y la razón por la que la fecha es importante es porque en el año 1530 se firmó el primer documento protestante. Por eso es que estas fechas no son fechas que nosotros hemos deducido, que hemos llegado a conclusiones. El primer edicto fue en el año 1530 firmado por las diferentes ya denominaciones que estaban naciendo. El edicto de la Reforma Protestante, que ya dijimos que Martín Lutero no fundó la iglesia luterana, sino que fue después de su muerte que sus seguidores lo fundaron, y así Juan Calvino allá en Francia hizo algo parecido después de Martín Lutero. Y en esta palabra en español se me escapa. Esta palabra, aquellos que saben de geografía, existe la palabra esta en español, Geneva, ¿no? Geneva, en inglés. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Eso es como se le conoce ¿cómo se llama esto? El Tratado de Espira, como algo de eso, Espira. Sí, pero yo estoy hablando más bien del país. Del país. Del país. Pero bueno, hubo una guerra de 30 años que ahí enseña, en cierta manera, lo que el hermano me acaba de preguntar a mí. Fueron a las armas. Los protestantes fueron a las armas. Y los católicos también. Una guerra por 30 años. Eso se dice muy fácilmente.
Ginebra. Gracias a quien hizo todo esto de la computadora. Es Ginebra. Ginebra y Francia, donde cuando Calvino tuvo su mayor éxito. Pero Calvino fue un hombre que tuvo una reputación de ser una persona con un tremendo temperamento, y él creía que no era pecado defender el evangelio si había que matar a alguien. Imagínense a estas alturas. ¿Cómo tú explicas la gracia de Dios? El amor de Dios. Pero esta gente lo hacía. No justificándolo. Estoy simplemente diciendo que lo hacían. Como muchos creen hoy que es justificable o justificado hacer las cosas que hacen, porque ellos creen que están defendiendo la verdad. Bueno, ellos están defendiendo su verdad. Hay una diferencia en defender la verdad y nuestra verdad. ¿Comprenden? Nuestra verdad es nuestra opinión, como yo lo veo, y si alguien se me atraviesa y no está de acuerdo con lo que yo creo, entonces yo asesino su reputación, asesino su credibilidad, asesino su testimonio. Y entonces ya no es un asunto entre argumentar contra lo que tú crees, sino que se vuelve en algo personal. ¿Entendemos eso? Amén. Ahora, cuando entramos al capítulo 14, que ya aquí comienza la luz a brillar un poquito. Después, esa palabra para mí es importante, aunque en la Biblia en inglés no aparece. Recuerden que yo uso las dos Biblias. En inglés aparece y vi. Bueno, y vi implica de que ya viste algo y que ahora estás viendo otra cosa. Pero en español está traducido un poco más específico del griego. Después de todo esto que hemos visto, después del levantamiento de esta bestia, después de la guerra que hubo, tenemos que recordar que del año aproximadamente del año del cuarto siglo al 1530, la historia enseña que entre 50 y 60 millones de personas profesantes del cristianismo, seguidores de Cristo, fueron masacrados. ¿Ok? Nadie habla de eso. Pero se habla mucho del holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por Hitler. ¿Y qué de los 60 millones? ¿Por qué ya en las bibliotecas esos libros no aparecen? Para que ustedes sepan que la mayoría de las llamadas, por favor, ayúdenme aquí con el español. ¿Cómo se llama este conjunto de libros que antes se vendían por las calles a la familia? Enciclopedia. 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 Casi todas las enciclopedias han sido editadas por la Iglesia Católica. Si ustedes no lo sabían. La Enciclopedia Británica, que es una de las más famosas. En la otra que se llama, no me recuerdo el nombre ahora. World Book. World Book. Es World Book, ¿verdad, mi hermano Miguel? Sí, era World Book Encyclopedia. Ajá. Él se llama el libro mundial, que es la más grande de todas. Y hubo un tiempo que esto se vendía por las casas y en muchos lugares se compraba porque era la mejor fuente de información que existía. Pero lo que muchos no saben es de que estos libros estaban todos respaldados por la Iglesia Católica. Por lo tanto, la historia real fue tapada bastante. Y hoy en las bibliotecas es muy difícil encontrar la historia profunda de la persecución,
de los jesuitas cuando hicieron esta tremenda casa de brujas, como se le llama también, que es donde aparece la palabra hereje, donde los jesuitas forman lo que se llama la compañía de los jesuitas. ¿Alguien dijo algo? Eso fue lo que produjo una limpieza tremenda en España, especialmente, donde murieron millones de personas por los jesuitas. Los jesuitas, inclusive yo a veces predicando acerca de estas cosas, una vez estaba yo predicando acerca de alguna de estas sociedades secretas, alguien se acercó a mí y me dijo, ten cuidado con lo que estás predicando. Y yo le dije, que me estás amenazando, porque esta persona pertenecía a una. Y entonces me dijo, no, pero repito, ten cuidado con lo que estás diciendo. Y esto yo lo sé, ustedes que están en otros países no están quizás, no están informados de una compañía de tratado que se llama Chick Publications, las publicaciones Chick, que son unos pequeñitos tratados así, en forma de muñequitos, y unos libros cómicos que son así, pero no hay nada de cómico, son historias pintadas, ¿no? Como los muñecos de Superman y cosas así. Historias verídicas de lo que los jesuitas hacen en el mundo. Y yo me recuerdo llegar a una librería aquí en Miami, porque yo compraba todo eso y yo los tengo aquí en mi casa, los tengo aquí en mi casa. Y entonces me recuerdo que, porque yo los compraba, y entonces yo se lo decía a los hermanos que compraran estos libros, estos libritos, que no solamente eran muy buenos para tener información, pero para repartírselo a otros. Y llegué a esta librería y le dije al vendedor, al dueño, ¿usted tiene literatura de Chick? Y me dijo, no, y me dijo así, me miró y como queriéndome preguntar, ¿usted es de la Iglesia Católica? Le dije, no, yo soy un pastor. Me dijo, espérese un momentico. Y entonces, de un lugar secreto, sacó todo esto, me lo puso allí y me dijo, el señor que estaba atrás de usted es un sacerdote jesuita que estaba vestido como una persona normal. Y si ustedes leen el juramento que los jesuitas hacen, ustedes se quedarían sorprendidos en cómo es posible que esas cosas ocurran. Y sí ocurren. Volviendo a lo que es la bestia y el falso profeta. Después de esto, miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Bendito sea el nombre de Dios por este cambio profético, donde después de tantas cosas terribles, por fin nuevamente aparece no alguien parecido al Cordero, que habla como dragón, sino al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En el capítulo anterior estaban siendo marcados en la frente y en la mano con el 666. Estos están marcados con el nombre del Cordero y del Padre. En eso entraremos, algo énfasis después del dragón, después de la apostasía, después de la primera bestia, después del falso profeta. Miré. Qué bueno es poder mirar. Qué bueno es poder ver y no ser engañados. Hasta aquí llegamos. Vuelvo a exhortarles lo que pueden escribir, preguntas, las pueden escribir y compartirlas con nosotros, o cualquier pensamiento que quieran compartir con nosotros. Hermano Alex. ¿Sí?
Un comentario respecto para respaldar lo que está hablando de los jesuitas. Y acá en México hubo una época de los cristeros. Hace como 2 años, mi esposa y yo fuimos a Guanajuato. Ya ve que México es un país con mucha historia no muy buena. Nos tocó ir a un convento que es una especie de museo ahora, con las paredes gruesas como casi de 1 metro de grueso para que no se escucharan los gritos de la gente. Y le dan uno un recorrido y en la parte del sótano están los artefactos originales de tortura. Y es impresionante ver toda la maquinaria que utilizaban para darle vuelta a la gente. Caían en un... los ahogaban, otros donde les iban dando vuelta y les metían como un tornillo sobre la cabeza. Y era un convento de sacerdotes jesuitas. Y por muchos años ahí estuvo. Y lo descubrieron no sé en qué año. Y pues fue clausurado, ¿verdad? En su momento, pero ahí todavía están esas reliquias, que son muchos aparatos en donde les quebraban los huesos, cosas impresionantes, y estaba construido de una manera como hermético para que no se escucharan los gritos, y ahí mismo sepultaban a la gente. O sea, unas cosas terribles que se hacían en ese lugar. Yo tengo en mi poder una grabación de una monja que escapó de un convento en España, y también habló de México, donde había un pozo donde estaba lleno de un ácido, y ahí tiraban los fetos de las monjas que eran abusadas por los sacerdotes. Yo tengo ahí toda la información, la fecha, los nombres y demás, pero como todo en la vida, lo que no se anuncia, lo que no se dice, se ignora, y las nuevas generaciones no conocen nada de esto y pasa inadvertido. Es conocido por los verdaderos historiadores las terribles manifestaciones, como está diciendo, las cosas que se han hecho, y no solamente el catolicismo, pero otras religiones las han hecho. Aquí, por ejemplo, existe en Estados Unidos una de las religiones que más ha estado creciendo en los últimos 25, 30 años. Ahora mismo el nombre, fíjese, yo conozco esto bastante porque yo he leído y he oído los testimonios de las personas que han salido de ahí. Es una de las religiones más ricas aquí en Estados Unidos, y ellos, algunos de los artistas más famosos de Estados Unidos pertenecen a esta religión. Yo no sé si algunos de ustedes en otros países conocen los nombres de estos artistas, como John Travolta, y hay una cantidad de ellos. La iglesia científica, hermano, la gracias, cientología. La iglesia, sí, pero sí, esta gente se han hecho de mucho dinero. Sí, gracias al Señor, que mira, si los hombres no responden, los gallos y los perros están dando atención. Pero esta gente se ha dedicado a comprar, ¿cómo se llama? Bienes y raíces. O sea, están comprando cantidades de territorio en Estados Unidos y están edificando templos gigantescos que realmente están vacíos. Entonces ellos tienen un sistema donde le lavan el cerebro a las personas agarrando unos cables, y esto comenzó con un señor con un trasfondo protestante, y se ha vuelto una de las religiones más cotizadas, personas ricas todas, sus hijos son quitados de ellos, tienen un sistema policíaco donde persiguen a las personas, le hacen la vida imposible a aquellos que se escapan y no los pueden alcanzar y pierden sus trabajos, y les es difícil conseguir trabajos
porque ellos manipulan grandes corporaciones. Eso está pasando aquí en Estados Unidos y en otros países en América Latina. Es una cosa bien, muy triste, pero lo triste es que estas cosas ocurren bajo las narices de los gobiernos. Y usted dirá, ¿y por qué los gobiernos no hacen nada? Porque los gobiernos también están recibiendo parte del dinero. ¿Entienden? Son cómplices. Recuérdense lo que dice la Biblia, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay tres cosas que influyen mucho en la vida de las personas: el dinero, el poder y la manipulación. Eso es algo que personas viven para eso, por eso que nunca están satisfechos. Bueno, mi hermano, el tiempo se nos ha ido, no ha sido en vano. Como siempre, es un privilegio para mí que ustedes me presten atención y podamos compartir. Lo que quiero es que compartan conmigo, por favor, compartan. Vamos a terminar con oración, y ya que tenemos el privilegio que la hermana Aloima Rodríguez Borges en segundo lugar nos acompañe hoy, que ella nos despide en oración. Amén. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que hemos tenido de reunirnos en tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, oh Dios, y de Amén. tener esta oportunidad de ser instruidos y ser enseñados, oh Padre Celestial, en estos días de tanta confusión religiosa, Señor, en estos días en que las personas no quieren mirarte a ti, no quieren vivir para ti, pero gracias te damos, oh Padre, porque nosotros estamos determinados, Señor, a seguirte. Amén. Nosotros hemos hecho decisiones para ti y es por eso que te alabamos y te agradecemos lo que tú has hecho hasta hoy por nosotros, Gracias, Señor. Señor. Gracias. Gracias por cada palabra que ha sido compartida en esta mañana. Gracias por la vida del hermano Ale, por la sabiduría que tú le has dado a él y porque has puesto en su corazón, Señor, el deseo de compartir tu palabra con nosotros, Señor. Amén. Gracias por el entendimiento que él tiene de ti y porque, oh Padre, nos ayuda a nosotros también a conocerte mucho mejor, Señor. Te pido en esta hora que seas con cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, oh Padre. Tú conoces que somos de distintas partes del mundo, Padre Celestial, pero es eso lo que te da la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Como tú te has hecho un pueblo, no importa la nación, no importa el lugar, Señor, tú has hecho que tus hijos se puedan agradarte y que puedan reunirse, Señor, en tu nombre, Padre. Sé con cada uno de los hermanos, sé con aquellos hermanos que están entre nosotros, que tienen la responsabilidad de predicar, Señor, que tienen la responsabilidad de guiar tu rebaño, Padre Celestial. Dales a ellos una porción fresca, dales a ellos, Señor, la fuerza, la sabiduría y la valentía Señor. que necesitas, Señor, para levantar tu evangelio en alto. Sabemos que es una tarea que requiere un esfuerzo personal, Señor, diferente a aquellos hermanos que no tenemos la responsabilidad de dirigir, Señor, dentro de tu pueblo. Pero Padre Celestial, tú eres Dios sobre todo nombre y tú puedes darles a ellos la porción fresca que ellos están necesitando de ti, Señor. Amén, Señor. Quédate con nosotros, síguenos cuidando, Padre Celestial, y que permite que podamos tener un próximo encuentro, Padre, en el cual podemos compartir en tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad sobre todas las cosas, Señor, y por el privilegio de ser tus hijos, Padre. Amén. Amén.